Ya, Jeremy, avanzamos, ¿ya? Ya, ya, doctor, correcto. Avanzamos, nada más me mandas Yo le mando la asistencia, doctor. la asistencia. Sí, doctor. Listo. Ve mi presentación, ¿no? Sí se ve, doctor. Muy bien. Bueno, lo que quiero compartirles yo es la historia clínica neurológica. Yo tengo entendido que con todo lo que han leído ustedes y las clases que han tenido para desarrollar una historia clínica, hay algunas cosas que probablemente ya sean redundantes. Sin embargo, sí es necesario recalcar ciertos aspectos. A ver, ¿alguien sabe quién fue Sherlock Holmes? ¿Se acuerdan? No. Si no, los hago recordar yo. Sherlock Holmes es un detective famoso, ¿no? Que está conceptualizado dentro de novelas. Pero, ¿saben ustedes quién lo creó? ¿Quién lo inventó? El que lo inventa fue un médico joven, Arthur Conan Doyle. Él inventa este personaje, Sherlock Holmes. Él recién había egresado en los años 1800 y entonces, como cualquier médico, al inicio del consultorio pues no estaba rotado de pacientes. Es más, había poco paciente. Y para evitar su aburrimiento, ¿qué hace? Comienza a escribir. Y de ahí nace el mítico personaje Sherlock Holmes. Entonces, Doyle no se inspiró en los policías de su época, sino se inspiró en un médico, en un maestro de él. Ese maestro se llamaba Joseph Bell, ¿no? Para Doyle, este doctor era muy famoso porque tenía un ojo clínico relevante, ¿no? Era, digamos, el House, el doctor House de esa época. Entonces, la elección que recibió Doyle fue clara. Para llegar a hacer un buen diagnóstico, hay que ser un examinador minucioso, profundo, agresivo. Si tratamos de hacer un símil entre lo que quería demostrar él y la semiología, entonces vamos a comparar dos aspectos. Por un lado el detective y por el otro lado el médico. El detective encargado de definir, atrapar al criminal y el médico de alcanzar el diagnóstico exacto. Entonces, para el detective, el crimen va a ser el delito cometido. Para el médico, es la enfermedad, la patología subyacente, ¿no? Para el detective, él tiene que entrevistar pues a víctimas, a sospechosos, para tratar de hacer una hipótesis. Para el médico tiene que hacer la anamnesis, la historia clínica del paciente para enterarse de su filiación, de sus antecedentes. Para el detective trata de ir al sitio donde se realizó el crimen, en la escena del crimen, y trata de buscar indicios. El médico, ¿qué hace? Examina al paciente, tratando de encontrar pistas que corroboren su hipótesis, ¿no? Al final, ambos tienen un mismo fin. Por un lado, el detective diagnosticar
para poder atrapar al criminal y el médico diagnosticar para hacer un diagnóstico preciso, certero. Entonces, ustedes como médicos tienen pues que enterarse de todos los síntomas antes de hacer su presolución diagnóstica. Y para que ustedes hagan un buen diagnóstico, para que ustedes puedan hacer un diagnóstico preciso, necesitan tener en cuenta que deben estar fundamentados en tres bases, en una trípode. Primero, tener el conocimiento adecuado, ¿no? La base, el conocimiento, la base anatómica, física, bioquímica. Segundo, ser buenos observadores, examinadores. Tercero, tener una forma de pensar amplia, un raciocinio que les permita conectar todos los datos que están teniendo con la observación, para de esa forma integrar y hacer el diagnóstico preciso. ¿Ya? De nada sirve recabar información si no logramos utilizarla correctamente. ¿Para qué nos sirve hacer tremendas historias clínicas, explícitas, infinitas, si no vamos a utilizar correctamente los datos que ponemos en ella? Quería compartirles esto para ahora sí entrar de lleno a lo que es la historia clínica. Ustedes ya saben que la historia clínica es un documento médico legal. Médico porque tiene valor clínico, porque en ello nosotros plasmamos todos los datos dentro de una temporalidad para poder examinar de forma continua al paciente, que nos permite seguir la evolución del problema que aqueja el paciente. Sin embargo, esta historia clínica muchas veces hay que adaptarla y la adaptamos a emergencia, a consulta u hospitalización. Ustedes, como parte de su formación, tienen que aprender a desarrollar la historia clínica de hospitalización, que es la historia clínica más detallada, más completa. Cuando trabajen en emergencia o en consulta, la historia clínica es más pequeña, está enfocada solamente al motivo por el cual viene el paciente. Pero su responsabilidad actual es que aprendan a hacer la historia clínica de hospitalización. Este documento también tiene valor legal. Eso es lo que tienen ustedes que aprender y tener conciencia. Porque una historia clínica bien hecha, los va a proteger tanto a ustedes como a su equipo y a la institución donde trabajan. Donde se consigna los datos y donde se consigna el por qué se tomó tal o cual decisión en un determinado paciente, por qué se pidió tal examen, por qué se realizó tal procedimiento. La ley médica, la ley de salud dentro de nuestro país, permite a los pacientes que ellos puedan sacar copias para poder exigir una segunda o tercera opinión. Entonces, si dentro de esa redacción hay decisiones incorrectas, inadecuadas o débiles, pues eso hace que el médico y su equipo
entren en controversias con quienes lo están fiscalizando. La única forma de poder defendernos de ello es haciendo una buena historia clínica. Dentro de ese contexto, lo que ustedes tienen que recordar es que un paciente, cuando se le hace la historia clínica, pueden olvidarse de muchas cosas, porque lo obviaron, porque no lo pensaron. Pero lo que siempre debe estar consignado son las funciones vitales. Un paciente puede irse de alta y sus funciones vitales están estables, ustedes ya tienen un atenuante para poder decir que ese paciente estaba estable. Pero si no tiene funciones vitales, el fiscal o el juez indudablemente que les va a decir que hubo un problema médico porque ustedes no le tomaron y ese paciente sufrió una complicación o se murió. Entonces, todo puede faltar en una historia clínica, pero las funciones vitales jamás. Cuando llegan ustedes a este capítulo, mucha literatura, muchos docentes hablan de que están dominados por la neurofobia, porque piensan que van a tener que nuevamente revisar toda la anatomía compleja, las vías neuronales, memorizar todos estos datos, y eso les causa ansiedad, estrés, o muchas veces lo tienen, sin embargo están confundidos y lo toman como datos incomprensibles. Entonces, no piensen que la neurología es pura memorización anatómica. No lo piensen así. ¿Ya? La solución para ello es que ustedes hagan una buena historia clínica y que esta historia clínica sea su lupa de detective. Entonces, la neuroanatomía va a ser solamente el mapa, un mapa que tienen que recordarlo ustedes sin memorizar muchas cosas. Y la historia clínica es tu investigación, ¿no? Entonces, resolver un caso no va a requerir magia, sino solamente un proceso deductivo, ordenado, sistemático y bien estructurado. Probablemente todo esto lo tengan que utilizar para todos los capítulos. Estos pilares que estamos viendo acá son los pilares de la investigación para hacer un buen diagnóstico. No solamente para neurología, sino para todos los capítulos. En primer lugar, hay que filiar bien, saber cuál es el perfil que tiene el paciente, ¿no? Es como cuando ustedes están frente a una persona sospechosa. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué antecedentes tiene este paciente? ¿De dónde proviene? ¿Qué edad tiene? ¿Podrá cometer algún tipo delictivo? No vamos a sopesar que un paciente de 80 años puede subir pues una pared de 3 metros de altura, indudablemente. ¿Tiene este paciente algún historial que comprometa o que lo haga sospechoso? Ahí vienen los antecedentes. ¿Cómo es su enfermedad actual? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cuál es su forma de inicio?
cuál es su curso, ¿no? Hay que ver la escena del crimen, evaluar al paciente después de terminar la anamnesis, evaluarlo, hacerle un buen examen físico, detallado, para tratar de recoger las pistas o las evidencias que nos lleven a resolver el caso, a hacer el diagnóstico. Como verán, estos son los pasos que se siguen para hacer cualquier diagnóstico. Y si nosotros decimos que necesitamos ver cuál es el perfil del paciente, nos vamos a referir pues a la edad del paciente, a las condiciones sociodemográficas. Vamos a mapear al paciente. Y por ejemplo, vamos a ver que la edad es un factor importante dentro de la historia clínica porque las enfermedades tienen prevalencia de acuerdo a los grupos etarios. Tienen prevalencia. Mire, un ejemplo. Si yo hablo de convulsiones en un neonato, tendré que pensar que se trata de forma secundaria a un problema metabólico. Pero si yo hablo de convulsiones en un niño, lo más probable es que sea secundario a hipoxia o a una infección, está con fiebre. Pero si yo hablo de convulsiones en un adulto, esto probablemente en nuestro país sea secundario a una probable tuberculosis o a una neurocisticercosis. Pero si yo hablo de convulsiones en un anciano, no voy a ponerme a pensar que es secundario a un problema metabólico, a hipoxia, infecciones o una infección. Tengo que pensar que podría ser secundario a un accidente cerebrovascular o a un proceso pasivo. Entonces vean ustedes cómo determinadas enfermedades, a pesar de tener similitud, son ocasionados por diferentes causas. Por la edad. El sexo. Algunas enfermedades son más prevalentes en el hombre que en la mujer. Y otras son más prevalentes en la mujer que en el varón. Por ejemplo, en el varón predominan los ACVs, las hipoxias, las infecciones, la tuberculosis. En las mujeres predomina más la migraña, la esclerosis múltiple, el Alzheimer. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando, analizando a un paciente, antes de que nos hable de la enfermedad por la que viene, ya tenemos que estar siguiendo pistas antes de que el paciente hable. Dentro de la afiliación también tenemos la geografía y la ocupación. La geografía, donde nació, donde radica, de qué lugar procede, ¿no? Si seguimos con el ejemplo de la convulsión, en nuestro país hay zonas en donde este tipo de enfermedad se produce con mayor frecuencia. Ancash y Cajamarca tienen, pues, son zonas ganaderas, por lo tanto tienen una alta frecuencia de neurocisticercos, ¿no? Son quistes parasitarios en el cerebro. Cuando provienen de otros países, como por ejemplo aquellos que vienen de las zonas frías, allí hay mayor riesgo de esclerosis múltiple. Por otro lado, la ocupación también nos puede orientar a pensar en determinadas patologías. Ustedes, por ejemplo, si viene un paciente que se queja de que tiene una polineuropatía, se le adormecen las manos, los pies, está perdiendo la fuerza,
de forma simétrica y ascendente, y ustedes le preguntan, ¿y en qué trabajas? Yo trabajo en el grifo. Ah, ¿en qué trabajas? En una fábrica de pinturas. ¿En qué trabajas? En una fábrica de pilas. Entonces, esa polineuropatía probablemente está relacionada con una intoxicación por metales pesados. Por otro lado, viene un paciente que se queja de que duele la zona lumbar y ustedes le preguntan, ¿en qué trabaja? Soy agricultor. El agricultor tiende a doblarse para sembrar, para cosechar, para arreglar sus sembríos. Eso nos orienta a problemas de hernias discales. O de repente les dice, ¿sabe qué? Tengo una ciática terrible, me duele demasiado el miembro inferior o me duele la columna. Y ustedes sospechan que es una compresión de la raíz nerviosa. ¿Qué puede originar esa compresión? La carga pesada. Y señor, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy cargador del mercado mayorista. ¿Y cuántos kilos levanta? 100 kilos en un saco de papas. O no, yo trabajo en el muelle. Y en el muelle, pues, levanto pesa, cargo peso. Entonces ya ustedes están haciendo sus probables diagnósticos. Después de ello vienen los antecedentes. Dentro de los antecedentes es importante averiguar sus antecedentes de niño y adolescente, ¿no? Desde la época materna, desde la época de la gestación, preguntarle cómo fue el embarazo, si la mamá tuvo eclampsia o no, cómo fue el parto, si fue utóxico, si hubo o era distóxico, si nació con buen Apgar o nació hipóxico, ¿no? Antiguamente se utilizaban unos instrumentos que eran los forceps y que eran para tratar de traccionar al bebé de la cabeza. Imagínense ustedes la fuerza ante un parto difícil que se supone le hacían al bebito para poder extraerlo del canal vaginal. Averiguar también si este niño se sentó, habló, o fueron retrasos motores, problemas de aprendizaje, porque eso nos orienta a conceptualizar o a darnos cuenta de que de repente hay cierto retraso en nuestro paciente. Si hubieron eventos durante su niñez de convulsiones o inflamaciones meningias o cerebrales, ¿no? Algunos investigadores relacionan las convulsiones febriles y creen que esto potencialmente puede incrementar el riesgo de epilepsia, la meningitis y la fibra reumática con la correa de Sydenham. Y no podemos dejar de tener en cuenta las enfermedades que puede estar padeciendo ya el paciente en su condición de adulto. Es hipertenso, es diabético, tiene arritmia cardíaca. Todas estas enfermedades ustedes saben que traen complicaciones macro y microangiopáticas y por lo tanto riesgo de ACVs, la fibrilación auricular, riesgo de infartos cerebrales. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Es fumador? ¿Toma alcohol? ¿Es diabético? El tabaco, por ejemplo, tiene una estrecha relación con el ACV y el diabetes
tienen una estrecha relación para realizar o provocar neuropatías periféricas. O de repente nos toca un paciente que tiene VIH. Entonces la inmunosupresión provocada por la enfermedad muchas veces hace que se desarrollen enfermedades propias de la inmunosupresión y que afectan al sistema nervioso, o si es portador de trastornos paratiroideos. Y dentro de este contexto de enfermedades que puede surgir, que puede tener el paciente, pudiera haber una pista falsa. El paciente se presenta manifestando una enfermedad, pero esta enfermedad no es tal, sino que más bien es el efecto secundario de alguna medicina que está tomando. Por ejemplo, las estatinas producen miopatías, debilidad muscular. La fenitoína produce ataxia en los pacientes, incoordinación y también hiperplasia gingival. La metoclopramida, que es un gastrocinético muy usado, puede provocar acaticia. Hay muchos pacientes que ingresan por determinadas patologías, enfermedades quirúrgicas, por ejemplo, que van a operarse de una apendicitis y el cirujano, para poder acelerar el tránsito intestinal, le da metoclopramida, una ampollita cada 8 horas, y el paciente después de la segunda dosis comienza a presentar movimientos involuntarios y el cirujano preocupado te llama y te dice: este paciente ingresó sano y no sé qué le está pasando, está que gesticula, que mueve las manos, tiene inquietud motora, pero como ustedes ya saben, ¿y qué le pusiste? Ah, le estoy poniendo metoclopramida. Ah, ya. La metoclopramida produce este tipo de movimientos. Y inmediatamente le ponen Akinetón, que es el antídoto de la metoclopramida, de esta acaticia, ¿no? Otros pacientes pudieran estar tomando haloperidol o clorpromacina, y eso da sintomatología parkinsoniana. Entonces basta suspenderle este medicamento para que la enfermedad sea curada. Por otro lado, el uso del salbutamol en inhalador, cuando sean internos, se van a dar cuenta que los pacientes en los cuales los nebulizan, ya sea con salbutamol o con fenoterol, estos pacientes tienen temblores. Doctor, no sé qué me está pasando, estoy con temblor. Y ya saben ustedes que ese temblor es pasajero, por lo tanto hay que tranquilizar al paciente. La buscapina tiene dentro de sus componentes escopolamina, y a veces hay pacientes que vienen por dolores abdominales, y al aplicarle la buscapina para atenuarle el dolor, lo que se origina es un síndrome confusional, y si ustedes desconocen, se van a asustar. Entonces, buscapina, escopolamina, muy bien, entonces hay que dejar que pase el efecto, nada más. Muy bien. Entonces hemos revisado la filiación, los antecedentes, tanto de niño como de adulto, y la medicina que está tomando. Y ustedes seguirán ahondando sus antecedentes fisiológicos, ¿no? Y sus antecedentes generales. Y por allí de repente hay algún dato interesante, relevante, que es necesario rescatar y que nos puede dar de alguna forma la orientación hacia el diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros queremos ya hablar, indagar sobre la enfermedad actual, comenzamos y preguntamos primero: ¿cuál es el tiempo de la enfermedad? ¿Horas? ¿Recién se está instalando? ¿Días? Entonces acá nos habla de cosas agudas, subagudas y crónicas. ¿Cómo fue el inicio?
ha sido brusco, súbito, inesperado, en ACV, una hemorragia, o es insidioso, se ha ido presentando de a poco, como por ejemplo los tumores y las enfermedades degenerativas. ¿Cuál es el curso de la enfermedad? ¿Es progresivo desde que inició se ha ido empeorando o es estacionario? Se presentó y se detuvo. O de repente es ondulante, va y viene, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Luego de hacer todo este contexto, de desarrollarlo de forma detallada, sistematizada, estructurada, ordenada, cronológicamente, tenemos que hacer los signos y síntomas principales. Miren, les estoy hablando de signos y síntomas principales. No les estoy diciendo que ustedes pongan todos los síntomas y signos, sino solamente los principales. Y para poner estos síntomas, ustedes tienen que hacer una relación de síntomas y una relación de signos y poder diferenciarlos. Esto es un síntoma principal y este es un síntoma secundario acompañante. Este es un signo principal y este es un signo secundario acompañante. Se construye en base a 3, máximo 5. Y eso nos orienta rápidamente, tan pronto miremos a un determinado diagnóstico. Muy bien. En neurología, estos síntomas pueden ser por pérdida o por exceso, ¿no? Por pérdida, ¿cuándo? Cuando hay un déficit en la función. Ahí hablamos de pérdida. Y exceso, cuando hay un problema irritativo. Hay una hiperfunción. Por ejemplo, desde el punto de vista sensitivo, sensorial, sensitivo, anestesia, ¿qué significa? No hay dolor. Amaurosis, ceguera, el paciente no ve. Anosmia, falta de olfato. Esto es déficit, falta de función. Irritativo, en el sensitivo habíamos dicho anestesia, acá no, acá hay parestesia, se siente hormigueo, algo está irritando esa función. Hay dolor, hay vértigo. En cuanto a la parte motora, hablamos de déficit cuando estamos ante son de la fuerza muscular o una abolición total. Disminución, paresia. Abolición completa, plejía. ¿Ya? Irritativo, cuando hay una exagerada función motora, convulsiones, temblores o hipertonía. A nivel de conciencia, cognitivo, contenido, hablamos de afasia, cuando hay pérdida, amnesia o pérdida de conciencia. Y hablamos de irritativo, cuando el paciente tiene una hiperfunción, alucinaciones o hipersomnia. Y en la parte del sistema autonómico tenemos como déficit incontinencia y síncope. Y como irritativo, sudoración profusa. Entonces, no se olviden de que en neurología puede haber falta de función o puede haber un exceso de función. La falta de función es porque hay una lesión que está provocando este déficit. Y cuando hay un exceso de función, hay un estímulo irritativo que está originando este problema. Dentro de los más frecuentes que hay en neurología, se encuentra el dolor de cabeza, la cefalea. Y al igual que hablamos en semiología general, cuando ustedes tengan un síntoma, tienen que detallarlo, desmenuzarlo, utilizando de preferencia
una mnemotecnia, el acrónimo Alicia. No se olviden, para todos los síntomas, hagan un símil de Alicia. ¿Ya? Entonces preguntarán, ¿cómo ha sido la aparición de este dolor de cabeza? Vamos a situarnos en la cefalea. ¿Cómo fue la aparición? ¿Ha sido insidiosa de un momento a otro? ¿Fue brusco? ¿O se ha ido intensificando poco a poco? ¿No? ¿Dónde está localizado? ¿En qué parte de la cabeza? Señale usted con un dedo dónde le duele. ¿Hasta dónde va? Señáleme, por favor, todo el área que le duele. ¿A dónde irradia? ¿Es todo el hemicráneo o todo el holocráneo? ¿Cómo le duele? ¿Le aprieta? ¿Pulsa? ¿Siente que la cabeza le va a estallar? Y si fuera así, ¿cuál es su intensidad? En la escala del 1 al 10, ¿qué intensidad tiene? ¿Interrumpe sus actividades? ¿No puede desarrollarlos? ¿Necesita descansar? A. Agravantes. ¿Con qué se incrementa? ¿Pujando? ¿Moviendo la cabeza? ¿Qué lo precipita? ¿Los olores, el estrés, los medicamentos? ¿Viene acompañado de algún otro síntoma? Cuando le duele la cabeza, usted vomita, le duele su ojo, se pone rojo. Entonces, no se olviden de preguntar todas esas cosas cuando desarrollen sintomatología. El tiempo en el cual aparece la enfermedad nos orienta también al origen. Cuando es brusco, agudo, minutos a horas, siempre hay que pensar en una complicación vascular, en una crisis o en un trauma. Cuando tiene días es su agudo, lo cual significa que probablemente antes ha habido alguna inflamación o una infección. Cuando tiene meses es crónico y esto es secundario a problemas degenerativos, neoplásicos o neuropatías crónicas. Otras veces puede presentarse en brotes y esto es típico de aquellos procesos desmielinizantes, ¿no? Entonces, si nosotros unimos el tiempo y el curso, más o menos podríamos hacer una hipótesis inicial. El examen neurológico es un examen bien ordenado, sistematizado y estructurado, que lo vamos a dividir en 5 grupos. Primero, el examen mental, conciencia. Segundo, cómo el paciente camina, cuál es su postura, con qué fase ingresa, cuál es su actitud, cómo marcha. Van ustedes a ver en otras clases probablemente el desarrollo de todo esto, pero eso es lo que vamos a observar, cómo viene caminando, cuál es su actitud, esa una posición antálgica, cómo es su marcha, arrastra el pie, no arrastra el pie. Y en la parte motora vamos a examinar tono, trofismo, fuerza muscular, la coordinación y si presenta o no movimientos involuntarios. En la parte sensitiva evaluaremos la sensibilidad y los reflejos. Y por último vamos a buscar signos especiales, meningios,
radiculares, veremos cómo están esos esfínteres y los nervios o los pares craneales. Entonces vean ustedes cómo de forma ordenada nosotros podemos evaluar la parte neurológica. Conforme lo vayan practicando, se les va a quedar grabado y lo que es todo un poco confuso se va a aclarar. Una vez que hemos terminado nosotros de realizar toda la anamnesis y el examen físico, necesitamos plantear diagnósticos. Y en neurología, nuestro primer diagnóstico es el diagnóstico sindrómico, ¿no? Nuestro segundo diagnóstico es tratar de ubicar el lugar exacto de la lesión, el diagnóstico topográfico. En tercer lugar, hacer la presunción diagnóstica, el nombre de la enfermedad. Y en cuarto lugar, el diagnóstico etiológico. ¿Cuál fue la causa que originó todo este problema? No se olviden, entonces, diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico. Entonces, ahora vamos a recordar un síndrome, el síndrome piramidal. ¿Cuándo pienso yo en un síndrome piramidal? Yo pienso en un síndrome piramidal cuando el paciente me va a referir que hay falta de fuerza muscular o no puede mover un segmento corporal. Eso me orienta a pensar en un síndrome piramidal. Basta que me diga, me falta fuerza, o me diga, no puedo mover, eso es un síndrome piramidal. ¿Ya? ¿Qué otro síndrome tenemos? El otro síndrome que tenemos es el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿En qué consiste? Está dado por una triada: dolor de cabeza, vómitos, y si yo le hago un fondo de ojo voy a encontrar edema de papila. Entonces ustedes tienen que tener el concepto de que cualquier paciente que les llegue con dolor de cabeza, lo primero que tiene que descartar es que no tenga hipertensión endocraniana. Señor, ¿está vomitando usted? Sí, estoy vomitando de forma explosiva. Ya tienen hasta ahí dos síntomas de un síndrome de hipertensión endocraniana, un síndrome de hipertensión endocraniana incompleto. Solo les faltaría el fondo de ojo. Pero tienen que parar las antenitas de vinil y pedirle una tomografía, ¿no? Y el último síndrome es el síndrome meningio. En el síndrome meningio, la característica principal es el dolor de la región cervical, el meningismo. ¿Ya? Entonces, un paciente que viene por un síndrome meningio, indudablemente que tienen que pensar en varias enfermedades infecciosas, inflamatorias o complicaciones vasculares como la hemorragia subaranoidea, ¿no? El paciente va a presentar dolor al mover el cuello. A veces se puede acompañar de confusión si estamos frente a una meningitis, por ejemplo. Entonces, ya tienen tres síndromes: el síndrome piramidal, el síndrome de hipertensión endocraniana y el síndrome meningio. Cada uno de ellos con sus respectivas características. Ahora quiero que me ayuden a aclarar estos dos misterios que tengo acá. Por un lado, en el caso A, yo tengo un paciente varón de 70 años. Entonces ya yo estoy pensando y me estoy enfocando
en las patologías prevalentes en pacientes de 70 años. Pero además me dice que tiene una hemiparesia derecha de horas de instalación, de horas nada más de instalación, que ha sido progresiva y que cuando lo examino hay hiperreflexia e hipertonía. Es más, me da otro dato, tiene Babinski positivo. Entonces la pregunta es, ¿qué síndrome tiene este paciente? Si me dicen que tiene hemiparesia derecha, hemiparesia derecha. Entonces, los escucho. ¿Qué diagnóstico de síndrome de este paciente? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué diagnóstico sindrómico tiene el paciente? 70 años, doctor, piramidal. Claro. Lo que quiero que se informe es que el síndrome piramidal tienen que pensarlo en cualquier paciente que les diga que tiene debilidad o que no puede mover un segmento corporal. Del saque. Hasta ahí ya, falta de fuerza muscular, disminución de la fuerza muscular, síndrome piramidal. Listo, se acabó. Ese concepto tienen que tenerlo claro. Entonces, mi primer diagnóstico sindrómico, es un síndrome piramidal. Mi segundo diagnóstico, ¿dónde está el nivel de la lesión? Mi diagnóstico topográfico. Ustedes recuerdan que los hemisferios inervan de forma cruzada los hemicuerpos. Si este paciente me dice, yo tengo hemiparesia derecha, todo el hemicuerpo derecho está con disminución de la fuerza, el único sitio que me puede dar esa sintomatología es el hemisferio izquierdo. No hay otro sitio. Entonces, yo digo, diagnóstico topográfico, hemisferio izquierdo, lesión de primera neurona. ¿De acuerdo? El diagnóstico nosológico. Hago integración de todo. A ver, ¿cuántos años tiene el paciente? 70 años. ¿Qué está sucediendo? Tiene una hemiparesia derecha. Esta ha sido de forma brusca, de 4 horas de evolución. Al examen hay hiperreflexia y hipertonía. En un paciente senil, la instalación brusca de la pérdida de la función muscular de un hemicuerpo, al inicio les dije, piensen en complicaciones vasculares o en neoplasias o en procesos tumorales. ¿Cómo lo diferencio a ambos? El proceso tumoral es insidioso y es crónico. El compromiso del accidente cerebrovascular no, es brusco y agudo. Entonces, ¿con qué me quedaría? Con que es un accidente cerebrovascular. ¿De qué tipo? Por la presentación, lo más probable es que sea isquémico. Ahora vamos a ver cómo es un ACV hemorrágico también. Pero por la presentación, acá es un ACV isquémico. Y no se olviden ustedes que en todos los pacientes que hacen un ACV de tipo isquémico, la primera causa de ello es la arritmia cardíaca. ¿Y cuál es la arritmia cardíaca madre de todas estas? La fibrilación auricular. Entonces, mi diagnóstico nosológico será un ACV isquémico, y ya me dijeron que estos generalmente son secundarios a arritmias cardíacas. Por lo tanto, yo tengo que auscultar el corazón, tocarle el pulso, y si lo encuentro arrítmico, esto es una fibrilación auricular. Entonces, lo que causó todo este
toda esta cascada. Es la fibrilación auricular que me provocó un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora vamos con el caso B. En contraparte, vean ustedes, es un varón de 20 años, pero tiene debilidad progresiva de las piernas. No me está diciendo de un hemicuerpo, me está diciendo de las piernas. Pero el tiempo de enfermedad no es de horas ni de días, sino de un año. Un año. Por lo tanto, esto es crónico. Oiga, pero 20 años para apariencia, un año de evolución, y ahora está con incontinencia y siente anestesia en D10. También es un síndrome piramidal. Habíamos dicho, todos aquellos que digan que le falta la fuerza, es un síndrome piramidal. El problema es, ¿dónde está la lesión? ¿Cuál es el diagnóstico topográfico? ¿Será a nivel cerebral? No, no puede ser ahí, porque las lesiones a niveles cerebrales producen hemiparesias. Tiene que ser en una zona en donde comprometa las dos extremidades. Y el único sitio donde hay compromiso de las dos extremidades es a nivel de la médula, a nivel espinal. No hay otro lado. Los cordones laterales tienen que estar comprimidos. Cada vez que tengan cuadriparesia o paraparesia, la lesión está en médula espinal. Doctor, ¿y qué enfermedades pueden ser que provoquen paraparesia en un paciente de 20 años? Ah, eso es lo que provoca. Pero ¿cuánto tiempo de instalación tiene? ¿Y de qué forma es? ¿Forma insidiosa? ¿Cuánto tiempo? Un año. Lo único tendrá que ser algo que está creciendo dentro de la médula. Algo está creciendo dentro de la médula que poco a poco ha ido comprometiéndolo y ha provocado esto. Tiene 20 años, no tiene 70. Tiene 20 años, no es un tumor. Y a los 20 años, ¿qué le puede dar? En nuestro medio, lo que tenía es un granuloma, un tuberculoma, tuberculosis en médula. ¿No? Condición económica pobre, poseedor, se ahondan los antecedentes, se le toma una resonancia, se le encuentra ese proceso, se le hace un aspirado y se le diagnostica tuberculosis. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que se den cuenta cómo situándonos con las edades, la forma de inicio, la duración, la sintomatología, podríamos nosotros elucubrar de forma ordenada la lesión, dónde se sitúa, cuál probablemente podría ser y qué lo originó. Preguntas, doctores, hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor, todo claro. Nada. A ver, si está claro, voluntario. A ver, desarrollen esto. ¿Quién quiere desarrollarlo? Sí, ya comienza más en mi trabajo. A ver, ¿quién lo desarrolla? Los escucho, está facilito. Si ustedes no practican, no se avientan, no van a poner en funcionamiento su cerebro. A ver, ¿qué les parece?
Vamos. ¿No hay voluntarios? El pollo, la carne, el tampoco. Tenía huevos, medio pollo. Ya, por ahí escuché una vocecita. A ver, adelante. Tipo chifa, sopa, tipo chifa. Vamos, Jeremy. La sandía. Estoy viendo Caso Renzo, Fiorella, doctora Tello, doctora Mamani. Vamos, equivóquense ahora. Eso es lo que quiero. Es la única forma de que aprendan. Equivóquense ahora y nosotros corregimos y los orientamos. Pero háganlo. A ver, yo les hago las preguntas. Es una mujer de 20 años de edad. Mujer de 20 años de edad. Que súbitamente presenta dolor de cabeza, pero de intensidad máxima, 10 sobre 10, que la hace gritar de dolor. Grita de dolor y cae con pérdida de conciencia. Y cuando se despierta, se evidencia que no puede, no tiene fuerza en el lado del hemicuerpo derecho. Muy bien. ¿Qué diagnóstico sindrómico es? ¿Qué síndrome es? Síndrome piramidal, doctor. Claro, muy bien. Habíamos dicho que todo aquel que no tiene fuerza, que está disminuida la fuerza o está abolida, es un síndrome piramidal, por un lado. Perfecto. ¿Qué otro síndrome les hace pensar? Lean bien. Mire, también hemos hablado de esto. la hipertensión endocraniana por la intensidad. Por la cefalea. La cefalea. Por la cefalea. Doctor. Por la cefalea. Acuérdense que en todo paciente que viene por dolor de cabeza, por cefalea, ustedes tienen la responsabilidad de pensar y de descartar un síndrome de hipertensión endocraniana. Tienen la responsabilidad. No pueden darle de alta a un paciente que viene por dolor de cabeza si no están seguros o si no han descartado que sea hipertensión endocraniana. Tienen que haberlo descartado, que no se les va a complicar ese paciente. Entonces, esta paciente tiene un síndrome piramidal avalado por la hemiplegia derecha y un síndrome de hipertensión endocraniana avalado por la cefalea intensa. Y ahí tienen dos síndromes. Ahora, la segunda pregunta. ¿Dónde creen ustedes que se encontrará el nivel de la lesión? ¿En el hemisferio izquierdo, doctor? En el hemisferio izquierdo. Se queja de dolor de cabeza. Tiene un síndrome piramidal, no puede mover el lado derecho. ¿Dónde puede estar ubicado? En el único sitio, en el hemisferio izquierdo. Primera neurona. Lesión de primera neurona en el hemisferio izquierdo. O sea, la lesión ya sabemos que está en ese lado, en el hemisferio izquierdo. Muy bien. La pregunta ahora. Tiene 20 años. La enfermedad ha sido súbita, minutos, y la instalación brusca
¿Qué puede originar una lesión en el hemisferio izquierdo que sea de forma brusco, súbito y ocasione todo esto en la paciente? ¿Qué puede ser? Lo único que nos queda pensar, ya habíamos dicho, es una complicación vascular. Una complicación vascular. Las presentaciones bruscas, de forma súbita, complejías, eso es un problema vascular a nivel cerebral. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga un ACV hemorrágico y además está creciendo, que le origina el dolor de cabeza. Lo más probable es que sea un ACV hemorrágico, una complicación vascular. Doctor, pero usted nos dijo al inicio que las complicaciones vasculares se daban más en los ancianos. La prevalencia es en los ancianos. Hay que pensar que siempre son, pero si me ponen una paciente de 20 años con este tipo de presentación, también tengo que pensar que es una complicación vascular. Y hay patologías con las cuales uno nace, las malformaciones, los aneurismas, las complicaciones de esto en una paciente joven es la ruptura del aneurisma cerebral. Y esto originado, por lo tanto, es el diagnóstico etiológico. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas? ¿Entendieron más o menos el razonamiento? Sí, doctor. Muy bien. Así es como tienen que enfocar entonces ustedes sus diagnósticos: sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico. Muy bien. Para llegar a esto, simplemente sigan este sistema estructurado, ordenado, ¿no? Hay que seguir el sistema e integrar, pues, los datos, las evidencias que tenemos. Hay que integrarlos. La edad del paciente, la presentación, la forma, el curso. Todo eso hay que integrar. Muy bien, doctores. Miren, neurología es pura lógica clínica. Ya les estamos dando las primeras herramientas. Entonces, no se chupen y salgan a resolver los casos. Conviértanse detectives, no solamente para neurología, sino para todos los capítulos. ¿Ya? Hagan bien la afiliación de su paciente, perfílenlos, hagan bien sus antecedentes, revisen su pasado, hagan una buena enfermedad, un buen relato, decodifiquen bien la escena y hagan un buen examen neurológico. Evidencien bien los datos. Con todo ello, al final simplemente utilicen el embudo diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico, ¿no? Entonces ya están listos ustedes para salir a ver sus casitos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Llegas a hablar con tu amiga? Con la de... ¿Me preguntas? No, doctor. No, doctor. Bien. Muy bien. Entonces, gracias por su atención, doctores. La recomendación es que estudien, por favor. Estudien, lean,
Esto es solamente el esqueleto que les damos a ustedes para que ustedes profundicen más y lo hagan más científico todo. ¿Ya? Gracias, doctores. Ha sido un gusto. Bueno, doctor, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.